el en blanco, lo pongo ahí. Estamos listos. Vamos a dar inicio entonces. ¿Cuál grado mejor? Bueno, al fin vamos a entrar a un capítulo nuevo, libro de Efesios, capítulo 2. Quiera Dios que podamos avanzar en los primeros versículos del 1 al 10, ¿ya? Para que lo busquen en su escritura. Dice así. Veamos, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos un tiempito. Amado Padre, amado Señor, este texto bíblico que fue escrito por Pablo en la inspiración de su presencia a través de su Espíritu Santo, queremos esta noche poder desmenuzarlo, poder entrar en la profundidad de su palabra. Ya lo hemos leído, ahora lo vamos a aquilatar en lo que realmente significa todas estas palabras, Señor, todo este texto, todo este conocimiento bíblico, Señor, que nos ayuda en nuestro divenir espiritual. Por eso te pedimos, Señor, que tú a través de este texto nos puedas ministrar a nuestra vida espiritual, de modo que podamos ser edificados y seguir adelante construyendo nuestra vida a diario. Señor, gracias por el peregrinar de cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Jesús, amén. Bien. A modo de introducción, ¿no? La historia ha demostrado que el hombre es incapaz de crear una sociedad justa, libre y tranquila. Es imposible que los seres humanos, por más que se esfuercen, logren justicia, equidad, ¿cierto? Igualdad, respeto. ¿Por qué? Por una muy simple razón. Porque el hombre construyó todas sus sociedades fuera del huerto, el paraíso, y todas las sociedades, de hecho Dios tuvo que destruirlo, eran corruptas, eran perversas, eran caídas. Ninguna posibilidad, ¿cierto?, de que hubiera algo. ¿Qué, hijita? Gracias, niña. ¿Quieres agua, te pregunto? Ninguna posibilidad de que el hombre en su sabiduría, en su forma de mirar la vida, pudiera construir una sociedad justa. ¿Por qué? Básicamente porque el hombre está centrado en sí mismo, no está centrado en Dios. Vimos al hombre moderno, al hombre postmodernista y al hombre hipermodernista. Esta es la etapa que estamos viviendo ahora. A ver, vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros somos dispensacionalistas, ¿cierto? Según lo que creemos, la doctrina que más se acerca a lo que nosotros creemos es la de dispensación de tiempo y periodo. El primer, ¿cierto?, periodo de tiempo fue el gobierno de Egipto. Ahí está, claro.
Digamos, el primer imperio fue el imperio egipcio. El segundo fueron los sirios. Los sirios. Tercero, esto apréndanselo porque esto nos da la línea del tiempo, ¿no? El tercero fueron los babilónicos. Babilonia. El cuarto, el medo-persa. Medo-persa. El quinto, los grecos. ¿Greco? Grecia. ¿Romanos? No, Grecia. El sexto, Roma. El imperio romano. ¿Y el séptimo cuál es, Katy? ¿Cuál es, Juan? El mundo. ¿Ah? ¿Ahora? Ahora, ¿cuál? ¿El que estamos esperando? Los chinos no. El anticristo. ¿Cierto? Chupalla, ¿qué pasó con los... Ya voy a tener que traer. No tenemos plumón. ¿Tienes un plumoncito, Katy, que nos preste? Aquí no, papá. No. Tengo permanente, tendré No, que... anticristo, ya. Vamos a usar poquitito entonces el plumón. Entonces, estos 7 periodos son la línea del tiempo. Nosotros estamos aquí. El Imperio Romano se supone que en el año 0 partió, ya antes de Cristo, antes del año 0, por ahí por el año 140, 160 antes de Cristo, el dato no lo tengo claro, pero es más o menos por esa, partió el Imperio Romano y duró hasta el 350, 370 también por ahí, cuando partió Constantino, dividió Constantinopla, hasta ahí llegó. Después viene, ¿se acuerdan la era romana? Después viene la Edad Media, ¿ya? ¿Cierto? Y después viene el Renacimiento. Después viene la Ilustración y aquí llegamos al modernismo, que lo anoté acá. El modernismo, el posmodernismo, y hoy en día ¿en qué estamos? En el hipermodernismo. ¿Qué significa el hipermodernismo? El periodo de tiempo que estamos viviendo en este espacio de tiempo, ahora la redundancia que nos tocó a nosotros. El hipermodernismo es que todo es rápido. Todo es ya, toda la tecnología es rápido, cambia vertiginosamente. De hecho, estaba viendo que la inteligencia artificial, ¿saben lo que está alcanzando los niveles que ha alcanzado la inteligencia artificial? Es que, por ejemplo, tú, Juan, viajes a, no sé cómo lo hacen en realidad, pero viajes a ponerte en la foto con, por ejemplo, la foto que se toma, el cuadro que pintó de la escena de los 12 apóstoles en la Santa Cena. ¿Ya? Entonces yo lo vi y las personas aparecen en la foto. Dicen que los llevan a través del tiempo, los llevan y los dejan insertados y los ponen en la foto. Qué sé yo, en batalla, y los viste. Entonces estamos llegando a cosas que el hombre, ¿cierto?, nunca se imaginó. Después del computador, nunca nos imaginamos que íbamos a estar viendo todos los desenlaces tecnológicos que están alcanzándose hoy en día. ¿Y eso es producto de qué? De que vivimos la era, ¿cómo se llama esta era, Cali? Hipermoderno. Hipermodernista. ¿Ya? Entonces, en esa etapa estamos viviendo. Entonces, difícilmente el hombre va a poder, ¿cierto?, crear una sociedad justa, una sociedad igual, una sociedad donde todos podamos tener las mismas oportunidades. Eso es imposible. Es lícitamente no se puede dar. ¿Ya? Entonces, eso a modo de introducción. Ahora, volviendo al tiempo de Pablo, en ese punto, Pablo nos invita a reflexionar en el pasaje de Efesios, ¿cierto?, que estamos estudiando a partir de ahora, que es el capítulo 2, y esto nos conduce por una profunda situación de pesimismo acerca del hombre. Toda la visión de Pablo respecto del hombre la vamos a empezar a analizar. Y lo primero que dice, estábamos muertos en delitos y pecados.
Dice el verso 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Entiende? Entonces, parte Pablo señalando, ¿cierto?, que no había ninguna posibilidad de nada. Y no es que sea un pesimismo así, digamos, antojadizo, sino que era la realidad. Estábamos muertos, sin retorno, sin posibilidad de vuelta, sin posibilidad alguna de poder alcanzar trascendencia. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Muertos. ¿Cómo están estas dos niñas, Katy? Vivo. Espiritualmente hablando. Sí, pues, porque son inocentes. En el estado de inocencia, ¿cierto? A ver, aquí aclaremos. Nosotros tenemos vida, ¿cierto? Pero ellas están en estado de inocencia. ¿Entiende? Que no es que estén vivas o estén muertas, sino que están en estado de inocencia, que es diferente de estar vivos. Si ellas, o pongamos cualquier persona, a cualquier niño, ¿cierto?, sube al cielo en estado de inocencia, pasa. Pero no es que estén vivas, porque para estar viva, ¿cierto?, eso es lo que pasa con las personas en situación de discapacidad. ¿Están vivos? No están vivos. Espiritualmente no están vivos, pero tienen salvoconducto porque están en estado de inocencia. Tú, Juan, ¿estás en estado de inocencia, vivo o muerto? Por ahora yo creo que vivo. ¿Seguro? ¿Qué te da esa garantía? Yo siento que O sea, es que no es por sentir, pues. ¿Qué te da esa garantía, Juan? el Espíritu Santo, creo. Sí, la convicción te la da el Espíritu Santo, pero ¿qué? O sea, hoy en día no estoy vivo porque todavía no estoy allá, pero... No, si tienes vida espiritual, tú estás vivo, pero ¿por qué? Por esto. ¿Por la luz? Por la cruz, pues. Por la cruz. La cruz no dio vida. Si la cruz es el hecho sociológico más grande que puede haber en todo el universo. ¿Entiendes por qué? Porque todo el hombre estaba muerto en delitos y pecados. No había ninguna Pero- alternativa. Entonces sigue por Cristo. ¿Ah? ¿Qué me asegura que yo sí soy escogida? ¿Qué te asegura? Lo que decía Juan, el Espíritu Santo confirma en ti, dice que el Espíritu habla al Espíritu. El Espíritu Santo te confirma a ti, ¿cierto?, que tú eres una mujer con vida espiritual, que trascendió. ¿Te fijas? ¿Entiendes? Ahora, ¿qué es lo que hizo? Lo que hemos conversado antes, la propiciación, la redención, la justificación, la santificación, en fin, la salvación. O sea, cuando yo me arrepentí de todo corazón de mis pecados, en ese mismo momento yo fui inscrito en el libro de la vida, pues. En el libro de la vida. Y cuando yo bajé a las aguas, ¿cierto?, que bajamos todas las aguas, ¿qué se produjo en la bajada a las aguas? El sello del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Cuando tú te conviertes de todo corazón, Cuando te arrepientes, ¿cierto? Te arrepientes, tú ves tu vida frágil, absolutamente muerto en delito y en pecado, y aparece la presencia del Señor en nuestras vidas, nos lleva al arrepentimiento e inmediatamente somos inscritos porque es un hecho, digamos, consciente, pues, ¿no es? Porque hay mucha gente que dice, ya, ¿cuántos están arrepentidos? Ya, levante tu mano, ya, ok, haz esta oración, Señor, yo me arrepiento. Y no es genuino, no es genuino. Ahora, no significa que todos lloren, no significa que todos queden impactados, no, hay gente que nada, absolutamente nada, pero en el tiempo dan testimonio, y el testimonio lo da el Espíritu Santo de que realmente se convirtieron a Cristo. ¿Y qué pasa? Que el sello, ¿en qué momento del sello, Juan? En el bautismo. En el bautismo, exactamente. El sello del Espíritu Santo viene en el bautismo. Entonces, ese pesimismo de Pablo, ¿cierto?, que no teníamos retorno, no había ninguna posibilidad, Dios lo cambió y nos lleva, ¿cierto?, a alturas de estar en la gloria de Dios. Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora apenas en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. ¿Entiende? Entonces, pasamos de un estado de muerte por la cruz, acá, muerte, pasamos a vida, y no cualquier vida, sino que vida, y alcanzamos los lugares celestiales. Entonces, esta posibilidad solamente la da la cruz. ¿Ah? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? A la línea de lo que estamos conversando. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar los lugares celestiales? ¿Y en qué momento alcanzamos los lugares celestiales? ¿Cómo alcanzamos? Sí, a través de la oración es cómo. Pero, a ver, primero, convertirnos, ¿cierto? Y luego llegamos a los lugares celestiales cuando nosotros oramos al Señor. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo tenerlo claro. Ahora, en el anterior estudio, cuando empezamos a estudiar el libro de Efesios en el capítulo 1, vivíamos de una manera totalmente diferente. Dice, del Efesios del 1 al 15 al 23, Pablo había orado para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué Pablo había orado por ellos para que les diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios? Para esto, para alcanzar crecimiento en gracia, ¿cierto? Para conocer de qué se trata el caminar en Cristo, para que entendiéramos las riquezas de la herencia que nos espera en el cielo, y también la supereminente grandeza de su poder que estaba a la disposición de Él para entregarnos a nosotros. La supereminente grandeza de su poder, y para hacernos entender que esto no es por obras, no es por obras, es por Cristo, que murió víctima de los israelitas que no le creyeron. Sin embargo, este hecho de la muerte de Cristo rasgó el velo y dio la posibilidad, sin duda, de que nosotros pudiéramos acceder, ¿cierto?, al reino de los cielos. Ahora, Dios exaltó a su Hijo, Dios lo exaltó a lo sumo, dice la Escritura. ¿Por qué lo exaltó a lo sumo? Porque Él voluntariamente, de su voluntad nació, ¿cierto?, venir al mundo y vivir como hombre. Él, para vencer al diablo, tuvo que vivir como hombre. ¿Por qué? Porque en el Génesis, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, el origen del huerto, fue un hombre quien pecó. Fue un hombre. Y no podía Él venir de otra forma que no sea como hombre. Entonces Cristo bajó a la tierra a vivir como hombre, porque Él no podía salvarnos a nosotros y a ningún ser humano si Él no cumplía con toda la ley como hombre, y la cumplió. Es el único que pudo cumplir el llamado, la misión, totalmente puro. No hubo ni un pecado. Sin embargo, en la cruz, Dios tuvo que quitar la vista de Él. ¿Por qué tuvo que quitar la vista de Él cuando estaba colgando en el madero, Juan? ¿La vista de Dios? Dios, Porque estaba cargando con todo el pecado. ¿Entiendes? Él fue el único momento en que Dios lo dejó en el abandono. Lo tuvo que abandonar. Porque Dios no puede estar con alguien que tiene pecado. No puede. Y su Hijo, siendo que era justo, cargó con el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener acceso
a los lugares celestiales, al reino de los cielos, a la redención, a la remisión, a la propiciación, a la justificación, a la santificación, a la vida nueva, a la pertenencia al reino de los cielos. Qué maravilloso, ¿no? Y hoy en día tenemos pertenencia al reino de los cielos. ¿Qué esperamos según este último periodo de tiempo? ¿Qué esperamos? Estuve, entre paréntesis, estuve estudiando un poco la iglesia de Gabriel, lo que creen ellos. Y no es que ellos no crean en el rapto de la iglesia. Saben que sí creen. Creen en el rapto, en el arrebatamiento, no en el rapto. Arrebatamiento, y creen en la segunda venida. Segunda venida. Pero como un solo hecho. ¿Entienden? Como un solo hecho. Es decir, ¿qué piensan ellos? Que el arrebatamiento es para subir al cielo, suben al cielo, se encuentran con el Señor y bajan a la tierra. En la segunda venida. En eso creen. Y me llamó muchísimo la atención porque nosotros acá, los dispensacionalistas, ¿qué creemos? Creemos en este periodo que vamos al cielo, ¿cierto? Vamos a estar un tiempo. ¿A qué vamos, Cati? A la boda, ¿cierto? A la boda del Cordero, ¿cierto? ¿Y a qué más vamos, Juan? Hay algo muy importante. Hay algo que se nos pasa, que en el caso de los que mueren, Me gusta la fiesta. vamos A reencontrarnos. Sí, por cierto, vamos a la boda, nos vamos a reencontrar, pero también hay un hecho súper importante que lo pasamos por alto, que tiene que ver con el tribunal de Cristo, pues. Pero ahí empieza el tiro. ¿Ah? ¿No es antes? No. ¿No es después? ¿No es antes? A ver. ¿El tribunal no es antes ¿Antes de qué? ¿De la boda de Cordero? Por eso digo, mira, cuando tú... juicio. Esperen, para aclarar. Si nosotros morimos ahora, ¿cierto? Cualquiera que muere ahora va inmediatamente a un juicio, ¿cierto? Pero que no es condenatorio, sino que es un juicio donde él accede, ¿cierto?, al reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Creen en eso ustedes o no? Ya. Entonces, en ese juicio estamos el tribunal de Cristo. ¿Entiendes? ¿Al tiro? Claro. El tribunal de Cristo te dice a ti lo que tú vas a tener en tu vida. Y de ahí vas a el descanso del Señor. ¿Ya? Ahora, nosotros en esta pasada, ¿cierto? Cuando ya cuando se esté manifestando el anticristo, ¿dónde nos vamos? Ya les voy a terminar de explicar, pero me surgió un detalle súper importante. ¿Dónde nos vamos? ¿Nos vamos antes, durante o después de la tribulación? ¿Antes de la gran tribulación? O sea, en los 3.5 años de paz. Exacto. ¿Ya? Ahora, fíjense. El Señor viene a buscar a la iglesia, ¿cierto? Se va a manifestar, en este periodo se va a manifestar este tiempo. Nosotros subimos al cielo, ¿cierto? Y aquí vamos a las bodas y vamos también al juicio de recompensa. ¿Ya? Entonces, esto les voy a clarificar la próxima semana, si es que realmente estoy en lo correcto, porque pareciera ser que aquí hay un detalle que lo quiero confirmar. ¿Ya? Les dejo pendiente eso y lo voy a revisar la próxima semana de tal manera que podamos tener claridad cómo hacer una vez que estemos arriba durante el tiempo que permanezcamos en el cielo, si es allá o en algún periodo de la vida que se hace este tribunal de Cristo. Pero eso sí, allá vamos. No hay ninguno que se lo salve. El punto es, ¿cuándo? Ahí está, tengo una duda ahora. Pero la vamos a sortear durante estos días. Ahora, en el capítulo 2 nos muestra el triunfo glorioso de Cristo sobre la muerte y lo comparte con todos aquellos que en Él creen. Este triunfo de Cristo, que se produjo aquí, ¿cierto?, en la cruz, nos dio vida eterna.
Y además, cuando estábamos muertos, tuvimos la oportunidad de poder pasar a vida eterna por el arrepentimiento. Ahora, ¿qué es lo que es el hombre por naturaleza humana? ¿Un pecador? Un pecador, ¿cierto? Con una mente carnal, con una mente... ¿Se acuerdan de los 7 estados de la mente? Sí. ¿Qué más? Una mente carnal, Reprobado. reprobada, corrupta, ¿cierto? Banal. ¿Qué más? Acuérdense. Entenebrecida, cauterizada, reprobada. Y para pasar a una mente espiritual. ¿Entienden? Entonces, ese hombre reprobado, carnal, corrupto, banal, pasa a tener una nueva una vida en el espíritu. Y nos dio vida cuando estábamos en delitos y pecados. ¿Ya? Pablo hace una descripción demoledora de la condición humana cuando el hombre está apartado de Dios. Lo que, por favor, Juanito, lee Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Sí. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya. ¿Entiende? ¿Puedes leer la primera parte, por favor, Juan? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, Sí. en los deseos de nuestra carne. Está ahí. En los deseos de nuestra carne. Díganme, ahora que estamos en Cristo, ¿eso dejó de ser? ¿Ah? ¿Qué dices tú, Juan? ¿Ya no estás en la carne? Igual estamos en la carne. ¿Ah? Igual estamos en la carne. Igual estamos en la carne. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el pecado está dentro del ser humano. Vive dentro de nosotros. Vive en el interior del ser humano. Y por lo tanto, la carne nunca nos va a adelantar. Nunca. Ella es la que gobierna nuestra vida. Ella es la que hace atentado al espíritu. Y ahí es donde se producen los quiebres entre lo espiritual y lo carnal. ¿Por qué? Porque nuestra vida, ¿cierto?, está siempre más bien gobernada por la carne. Ahora, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que acabamos de leer es realidad. Ahora, si Katy, por favor, puede buscar Colosenses 2:13. Edith, ¿puede buscar Romanos 5:12-15? Colosenses 2:13. ¿Qué dice Katy? Ay, qué rico que me trajo esta niñita hermosa. ¿Qué dice Katy? Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de Hasta ahí nomás, hijita. Dice, estando muerto en pecado, en vuestra carne os dio vida, juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. Te los perdonó. ¿Qué hizo? Los olvidó. Él los olvidó. Él los olvidó. Él cuando te ve en Cristo, no ve a cada uno de nosotros en Cristo. El punto es que están dentro de nosotros en la bodega. A veces vienen como recuerdos, pero están perdonados. ¿Ya? Ahora, Colosenses, eso ya lo vimos. Ahora, Pablo dice que hay un cambio de vida. Dice que en la carta a los romanos, Pablo desarrolla un argumento que al principio era para tanto los paganos como los judíos, y toda la humanidad era culpable de sus pecados. Pero Pablo, al final, da la posibilidad de que en Cristo nosotros podamos tener vida eterna y vida en abundancia.
¿Qué dice Romanos 5, 12, 15? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, Ajá. por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron los muchos, más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Como dice que por uno entró el pecado, por uno fue salvado. ¿Cuál fue el uno que entró el pecado, Juan? ¿Por quién? Dice que por uno entró el pecado. ¿Quién fue ese uno? Adán. Adán. Por ese uno entró el pecado. ¿Dónde se transmite el pecado? ¿Por dónde transmitimos nosotros le transmitimos el pecado a Katy? ¿Dónde tus papás te transmitieron el pecado? No. En la carne. No. Piensen. ¿Qué es lo que ¿dónde habita el alma? En la sangre. Es que no habla de bueno, sí debe ser, ¿no? Pero la escritura dice que la sangre, ¿entiendes? En la sangre donde tú transmites, ¿cierto? El cigoto, el huevito, cuando se produce la formación del cigoto, la reproducción es con la sangre, ¿entiendes? Y ahí se transmite el pecado. ¿Y cuándo se activa el pecado? ¿Cuándo se activa el pecado? Cuando despiertan al estado de conciencia. Algo pasa en nosotros que decimos, chuta, ¿eh? Es como cuando Adán comió el fruto. Exactamente. Es ahí donde él activó, dejó el estado de inocencia, dejó el estado de pureza, dejó el estado de completa santificación, de perfección. Dice que era bueno, o sea, el concepto de perfección se adscribe al concepto de bueno. Dice que Dios lo hizo todo bueno y al hombre lo hizo bueno y pasó a ser uno deteriorado, uno corrupto, uno pervertido. O sea, todos los sinónimos habidos los alcanzó el hombre en el pecado. Y por Cristo vino la salvación a todos nosotros. Ahora, el diagnóstico era contundente. Y Dios lo dejó escrito en su palabra, muertos, sin posibilidad de recuperarse. ¿Entiendes? Es un diagnóstico correcto del origen y de la gravedad de la situación del hombre, que no tiene solución por el hombre. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, este joven que murió, Iturra, ¿no? Claudio Iturra, él, bueno, yo escuché varios de esos reportajes. Iba a empezar a hacer un programa ahora de viajes por el mundo, pero que tenía que ver con las religiones. Pero él creía en muchas cosas. Yo no sé si se haya convertido. Pero siendo un hombre, exacto. Pero siendo un hombre tan simpático, lleno de carisma, ¿dónde está? Despertó después del ataque. Y chuta, es triste ver que tú no tienes ninguna posibilidad si no te has arrepentido y has pasado por el camino de la cruz. Entonces, estábamos muertos. El único remedio que había para la muerte espiritual, Cristo. No hay otro. La muerte a la que se refiere aquí es la separación del hombre. O sea, el hombre sigue viviendo, pero está separado de Dios. O sea, todos nosotros, cuando entramos al estado de conciencia, ¿cierto? Y se activaron todas nuestras facultades. ¿Cuáles son las facultades? Intelecto, voluntad, sensibilidad, conciencia. ¿Cuál más?
Falta la L. Libertad. Libertad. ¿Ya? ¿Se las aprendió, don Juan? No, más para ahí. Que papá no sabe nada. No, si sabe mucho, Está hija. grabando. Me parece a otra. Es como tú viste, no sé nada. No sé leer. Entonces, todas estas se activan, ¿cierto? Cuando entramos al estado de conciencia, ¿cierto? Que está acá, somos conscientes de qué? De que somos, que nos falta, que perdimos la libertad, que perdimos la sensibilidad espiritual, ¿cierto? Porque la otra sensibilidad física y emocional se mantiene. Perdimos la capacidad de tener voluntad humana que sirva a Dios. Y el intelecto, ¿cierto? El intelecto está caído. Pensamiento, razonamiento, lógica, todo lo que hemos conversado, lo que tiene que ver con el pensamiento. Entonces, ¿la única solución cuál era? Ninguna otra. Cristo. La única solución. Entonces, y esto lo vamos a encontrar, y con esto finalizamos, queda súper bien ilustrado en la parábola del hijo pródigo. Cuando en su regreso el padre dice, este era muerto y ya revivido. La vamos a leer y vamos a dejarlo hasta aquí para poder hacer Santa Cena. Entonces, Lucas 15, del 11 al 32. Si me acompaña, la lectura dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, en el versículo del 11 al 32, ¿ya? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Perezco de hambre. Me lavaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, pero bueno, ahí sigue la historia, pero hasta ahí. ¿En qué sentido? En que estaba muerto, ¿cierto? Y revivió. ¿Por qué? Solamente por la misericordia del Padre, quien, ¿cierto?, le perdonó todos sus pecados. Esta representación de esta parábola nos asemeja a todos nosotros. ¿En qué sentido? En que nosotros, siendo pecadores, ¿cierto?, volvimos al Padre y nos perdonó, nos limpió, nos puso un nombre, nos inscribió en el libro de la vida y nos dio vida eterna y trascendencia. Eso, vamos a dejarlo hasta aquí para que podamos continuar con el paso siguiente, que es, ¿cierto?, la Santa Cena. Ya,